Bienvenidos a mi video. En esta oportunidad estudiaremos el teorema fundamental del cálculo. Como vemos aquí en esta gráfica, el teorema fundamental del cálculo tiene primer teorema fundamental del cálculo y segundo teorema fundamental del cálculo. Y a su vez, el primer teorema fundamental del cálculo tiene dos casos. Vamos a estudiarlos. Aquí en esta gráfica podemos observar una función que es continua entre un punto A y un punto B. Es continuo. Ahora, esta función, si queremos integrarla, la representamos de la siguiente manera. Integral entre un límite A, que es una constante, y un límite X, que es una variable cuyo valor se encuentra ubicado entre estos dos límites. Con respecto a una variable, nota que aquí esta variable es distinta a la variable utilizada en el límite superior. Y recuerda que este límite inferior es una constante, tanto A como B son constantes, o sea, son números. Listo, entonces, ¿qué nos dice el primer teorema fundamental del cálculo? Nos dice que la derivada de la integral de una función es la misma función. Voy a escribir un ejemplo. Para poder entenderlo mejor. Si yo tengo una función 3x al cuadrado más 6 y yo la integro, nota que la letra que utilizo para la integración es mayúscula y que la letra que utilizo para simbolizar la función original o primitiva es minúscula. De esa manera puedes diferenciarlos. Si ves que es mayúscula, se están refiriendo a una integral. Entonces esto sería la integral entre los límites inferior una constante y superior una variable de la función 3x al cuadrado más 6. Al integrar esta función obtenemos 3x a la 3 sobre 3 más 6x. Este 3 se simplifica, el 3 del numerador se simplifica con el 3 del denominador, quedándome como resultado x a la 3 más 6x. Ahora voy a derivar este resultado. Te recuerdo que una manera de indicar derivada es de esta manera, colocando un apóstrofo, que se lee f' de x. Cuando veas este apóstrofo, debes entender que están hablando de una derivada. Entonces, la derivada de esta integral es 3x al cuadrado más 6. Vamos a leer nuevamente la definición del primer teorema fundamental del cálculo. Nos dice que la derivada, mira aquí, la derivada de la integral, esta es la derivada de esta integral, de una función es la misma función. Entonces, la derivada de esta integral es esta misma función. En otras palabras, lo que nos quiere decir este teorema es que la derivada y la integral son operaciones opuestas y que si yo tengo una función y la integro y luego la derivo, por ser operaciones opuestas voy a obtener como resultado nuevamente la función original. Por decir algo, si yo tengo un número, una cantidad 10 y yo la multiplico por 2, obtengo como resultado un 20. La operación que es opuesta a la multiplicación es la división. Entonces, si yo este resultado que es 20 ahora lo divido entre 2, me da como resultado 10, llegando nuevamente a la cifra inicial.
¿Por qué se logra esto? Porque la multiplicación y la división son operaciones opuestas. Esto es lo que traté de explicar aquí con este ejercicio. Que la integral y la derivada son opuestas. Entonces, si yo tengo la función, la integro y luego la derivo, llego nuevamente a la función original o primitiva. Entonces, este primer teorema fundamental del cálculo lo que quiere decir es que la derivada y la integración son operaciones que están relacionadas. ¿De qué manera? Una es opuesta a la otra. Como dije inicialmente, el primer teorema fundamental del cálculo presenta dos formas. La primera forma es esta. Dice que la derivada de una integral es igual a la misma función, pero aquí que estaba con respecto a una variable t, la voy a colocar con respecto a la variable x. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada de la función de la integral coseno de t. Entre unos límites 0 y x. Entonces analicemos este ejercicio. Mira, es una derivada de una integral y que la integral está limitada, tiene límites. Un límite inferior que es una constante, como nos dice la fórmula, y un límite superior que es una variable. Ahora, esta función está con respecto a una variable distinta a la variable utilizada para denotar el límite superior. La función está con respecto a la variable t, el límite superior está con respecto a la variable x. Entonces, nos dice el teorema que va a ser esta misma función, pero con respecto a la variable x. Antes de resolver este ejercicio aplicando el teorema directamente, vamos a explicar que este tipo de ejercicios se puede resolver de dos maneras. La primera manera de hacerlo es resolver primero la integral y una vez resuelta proceder a derivar ese resultado. Entonces lo voy a hacer. Entonces si yo tengo la integral del coseno, la integral del coseno es el seno. Entonces aquí nos dice el teorema que esta variable t la cambiamos por la variable x. Evaluado entre los límites 0 y x. ¿Qué hice? Integré esta función. La integral del coseno de t es el seno de t, pero ahora por indicaciones del teorema no coloco t, sino que cambio esa variable por la variable x. Esto es una integración definida, ya que tiene límites. Se resuelve de la siguiente manera. La integral evaluada con respecto a el límite superior menos la misma función, pero ahora evaluada con respecto a al límite inferior. Esta es la fórmula. La integral evaluada en el límite superior menos la integral evaluada en el límite inferior. El seno de 0 es igual a 0, entonces obtengo como resultado de que la integral del coseno de x es igual al seno de x, evaluado entre los límites 0 y x. Este es el resultado, esta es la integral. Entonces, ya lo integré, ahora voy a derivarlo. Entonces tengo que la derivada del seno de x es igual al coseno de x, y esto con respecto a la variable x. Este es el resultado. Y este fue el método, el primer método que quise mostrarles, resolviendo primero la integral y posteriormente a ese resultado derivarlo.
Ahora vamos a resolverlo con el otro método posible, que es cuando aplicamos directamente el teorema. Y eso sería de la siguiente manera. Entonces tengo que la derivada de la integral entre los límites 0 y x de coseno de t con respecto a la variable t es igual. Entonces miren lo que nos dice el teorema, que es la misma función, pero reemplazo la variable t por la variable x. Entonces lo que debo hacer es colocar la misma función coseno, ya no de t, sino ahora de x, y ya no con respecto a la variable t, sino que ahora con respecto a la variable x. Y nota que llego al mismo resultado que obtuve aplicando el primer método. Entonces, con esto quiero mostrarte que primero existen dos maneras de resolverlo y segundo, para que se haga visible la facilidad que nos ofrece el teorema. Vamos a resolver derivadas de integrales de una manera rápida y fácil. Vamos con otros. Ahora, antes de ir con otro ejercicio, quiero aclarar que este método, el primer método que utilicé, tú lo puedes usar cuando calcular la integral de esa función sea sencillo, pero habrán ocasiones o ejercicios, que es lo normal, en donde determinar esa integral es muy complejo. Entonces, para facilitar el cálculo y disminuir la posibilidad de cometer errores, aplicamos directamente el teorema. Vamos ahora sí con otros ejercicios. Vamos a borrar esto para tener el espacio. Listo, entonces activamos aquí la pluma y vamos con el ejercicio que dice: vamos a calcular la derivada de la función, de la integral, perdón, raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado entre los límites 0 y x. Nota que aquí calcular la integral de esta función puede ser complicado. Entonces, para facilidad, lo que hago es que aplico directamente el teorema. Entonces dice el teorema que es la misma función, pero cambiando la variable t por la variable x. Entonces esto simplemente me queda 1 más x al cuadrado con respecto a la variable x. Y de esa manera obtenemos el resultado del ejercicio. Otro ejercicio es calcular la derivada de la integral de la integral 3t al cuadrado más 1 entre los límites 5 y x. Aplicando el teorema es la misma función, pero en vez de colocar la variable t, coloco la variable x con respecto a la variable x. Y así resuelvo el ejercicio fácilmente. Vamos con un tercer ejercicio. Vamos a calcular ahora la derivada de la función de la integral tangente de t al cubo entre los límites x y menos 3. Observa algo. El teorema nos dice que el límite superior es una variable y que el límite inferior es una constante.
y que en este ejercicio están invertidos. El límite superior, que debería ser una variable, en este caso es una constante. Y el límite inferior, que debería ser una constante, en este caso es una variable. Cuando tengamos este caso, lo que vamos a hacer es invertir los límites. El que estaba como límite inferior, ahora lo vamos a colocar como límite superior. Y el límite que estaba como superior, lo vamos a colocar como inferior. La función queda igual. T al cubo. Lo único que cambia al hacer esta variación es que ahora la integral va a ser negativa. Debo agregarle un signo negativo antes del signo de la integración. Y ahora procedo a aplicar el teorema. Ahora sí lo puedo hacer porque ahora el límite superior es una variable y el límite inferior es una constante. Entonces el teorema dice que es la misma función, pero ahora no evaluada en t, sino evaluada en x con respecto a la variable x. Y así llego a, y aquí debe ir este signo menos, que fue la variación que se obtuvo. Y así llegó el resultado del ejercicio. Esto con respecto a la al primer caso del primer teorema de fundamental del cálculo, en donde el límite superior, como vemos aquí, es una variable. El límite superior es una variable. El segundo caso es cuando el límite superior deja de ser una variable y se convierte en una función. Cuando el límite superior sea una función, entonces voy a aplicar la segunda forma del primer teorema fundamental del cálculo, que dice: evalúa la función, pero donde estaba t, ahora coloca el límite superior. Y además de eso, multiplícalo por la derivada del límite superior. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a borrar aquí. Listo. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Calcular la derivada de la integral t con respecto a la variable t y evaluada entre los límites 1 y x elevado a la 7. Nota entonces que este límite superior es una función. Ya dejó de ser una variable para convertirse en una función. En este caso, x elevado a la 7. Bueno, al igual que en el caso anterior, en este caso también existen dos formas de resolver el ejercicio. La primera forma es resolviendo primero la integral y luego derivando el resultado. Y la segunda forma es aplicando directamente el teorema. Vamos a mostrar cómo lo resolveríamos aplicando la primera alternativa, que dice: primero integra la función. Entonces, esta función, la función aquí es t. Entonces dice aquí que el teorema nos dice que esa variable t la voy a cambiar por x. Entonces queda x en función de x entre los límites 1 y x elevado a la 7. Ahora, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, evaluado entre los límites 1 y x elevado a la 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta misma función, pero evaluada en el límite superior, o sea, x, pero entonces este x lo voy a cambiar ahora por el límite superior. Entonces ya me quedaría x a la séptima, y todo esto está elevado a la 2 sobre 2 menos esta misma función, pero evaluada con el límite inferior, o sea, ya no es x, sino que ahora es el límite inferior, que es 1 elevado a la 2 sobre 2. Resuelvo esto. Aquí tengo potencia de potencias.
se resuelve colocando la misma base y multiplicando los exponentes. Entonces me quedaría x a la 14 sobre 2 menos 1 al cuadrado es igual a 1 sobre 2. Esta es la integral, ya la calculé. Ahora voy a derivarla. La derivada de esa función sería, esto es una resta entre funciones, entonces ¿qué debo hacer? Debo derivar cada una de las funciones. Entonces, la derivada de x a la 14 sobre 2 es 14x a la 13 sobre 2. Esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, se limita solamente a esto. Y aquí puedo simplificar este 14 con este 2 y esto me queda 7x a la 13. Este es el resultado. Y ese fue el primer método que tenemos disponibles para resolver el ejercicio. Ahora vamos a utilizar el segundo método, que es aplicando directamente el teorema. Entonces nos dice que la derivada de la integral t con respecto a la variable t entre los límites 1 y x a la 7 va a ser igual a la función, pero donde esté la t voy a reemplazarlo por el límite superior. Entonces aquí en vez de colocar la t coloco el límite superior, que es x a la 7 multiplicado por la derivada del límite superior. El límite superior es x elevado a la 7 y su derivada es 7x a la 6. Al resolver esto, mira que aquí tienes una multiplicación de dos potencias con igual base. Esta constante la puedes colocar en la parte de adelante y resuelves esta multiplicación de potencias de igual base, que se resuelve colocando la misma base y sumando los exponentes. 7 más 6 es igual a 13. Entonces observa que este resultado es igual a este. Llegas al mismo resultado con dos métodos. Este es un método que requiere mayores cálculos, más tiempo, mientras que si aplicas directamente el teorema vas a obtener la respuesta de manera fácil y rápida. Vamos entonces con otros ejercicios. Primero vamos a borrar acá. Continúo borrando. Bueno, hacia la página anterior. Listo. Vamos con otro ejercicio. Dice, calcula la derivada de la siguiente integral. E elevado a la t a la 4 con respecto a la variable t entre los límites 1 y raíz cuadrada de x. Listo. Entonces, donde esté la variable t, la voy a reemplazar por el límite superior. Entonces esto me queda e elevado a la t, pero t es raíz cuadrada de x. E elevado a la raíz cuadrada de x y a la vez esto está elevado, mírenlo aquí, a la 4 multiplicado por la derivada del límite superior. A ver,
voy a hacer un paréntesis aquí. El límite superior, que es raíz cuadrada de x, yo lo puedo representar como una potencia de la siguiente manera. Raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x elevado a la 1 medio. Entonces, la derivada de x elevado a la 1 medio es 1 medio de x a la 1 medio. Recuerda que aquí le debemos restar 1, o sea que es elevado a la menos 2 medios, y eso me da como resultado 1 medio de x a la menos 1 medio, o sea 1 sobre 2 por x a la 1 medio, lo cual a su vez es igual a 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Esta es la derivada del exponente, entonces lo coloco aquí, 1 sobre 2 que multiplica la raíz cuadrada de x. Listo, voy a borrar esta parte de abajo para poder continuar. Vamos a seguir acá. Bueno, entonces dice, bueno, este e está elevado a la raíz cuadrada de x, entonces lo puedo poner como e elevado a la x a la 1 medio, que a su vez está elevado a la 4, multiplicado por 1 sobre 2 que multiplica la raíz cuadrada de x. Voy a resolver esto, acá aparte. Aquí lo que tengo es una potencia de potencias, que se resuelve colocando la misma base y multiplicando los exponentes. El primer exponente es un número fraccionario y el segundo es un entero. Le agrego aquí un denominador para que sean dos fraccionarios y ahora sí puedo multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, 1 por 4, 4 y 2 por 1, 2. Esto lo puedo simplificar. Cuarta tiene mitad que es 2 y 2 tiene mitad que es 1. O sea que esto me queda x elevado a la 2. Entonces esto es igual a e elevado a la x a la 2 multiplicado por 1 sobre 2 que multiplica la raíz cuadrada de x. Y con esto llego al resultado del ejercicio. Claro. Listo, entonces nota que si tú hubieses pretendido resolver esta integral para luego derivarla, hubiese sido un proceso más complicado, mientras que si utilizas directamente el teorema se te va a facilitar el cálculo. Vamos con otro ejercicio. Bueno, vamos ahora a calcular la derivada de la integral t más 1 sobre t menos 1 evaluado entre los límites 2x y x al cuadrado más 1. Y esto con respecto a la variable t. Bueno, entonces donde esté la variable t, ahora voy a colocar el límite superior. Entonces esto me queda x a la 2 más 1, que es este t, más 1 sobre este t, lo voy a reemplazar por el límite superior, que es x a la 2 más 1 menos este 1, menos 1, multiplicado por la derivada del límite superior. Entonces, la derivada de esto es 2x
ya queda hasta ahí porque la derivada de una constante es 0. Entonces queda así. Ahora aquí tengo unas operaciones indicadas, simplemente las resuelvo. X a la 2, 1 más 1 es 2, más 2 sobre X a la 2, 1 menos 1 se elimina, entonces queda así. Multiplicado, voy a cambiar aquí este signo de multiplicación por un punto, por 2x. Entonces ese va a ser el resultado del ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Primero voy a borrar acá. El ejercicio que voy a resolver ahora es calcular la derivada de la integral t a la 3 más t multiplicado por e elevado a la seno de t. Todo esto con respecto a la variable t y evaluado entre los límites 2 y x a la 3 más x. Entonces, lo que voy a hacer es que donde está la t, lo voy a reemplazar, como dice el teorema, por el límite superior. Entonces tengo aquí t, pero este t lo voy a reemplazar por este límite superior. Entonces queda x a la 3 más x, y todo esto está elevado a la 3, más este t, que lo reemplazo por este límite superior, x a la 3 más x, por e elevado a la seno de t. Entonces es e elevado a la seno de x a la 3 más x. Esto es esta primera parte. Ahora, multiplicado por la derivada de el límite superior. La derivada del límite superior es 3x a la 2 más 1. 3x a la 2 más 1. Aquí voy a usar un signo de agrupación para diferenciar aquí las multiplicaciones. Listo, entonces de esta manera queda resuelto el ejercicio utilizando el primer teorema fundamental del cálculo en su segunda forma. Ahora, luego de haber visto la resolución de estos ejercicios, recalcamos la importancia del teorema fundamental del cálculo. Aquí lo tienen para que lo lean. Finalmente, vamos a repasar el segundo teorema fundamental del cálculo. Bueno, entonces, este es el segundo teorema fundamental del cálculo, que ya lo vimos en el primer teorema fundamental del cálculo cuando resolvíamos ejercicios, primero integrando y luego derivando. Cuando nosotros integrábamos, utilizábamos este segundo teorema fundamental del cálculo, que era integrar la función evaluada en el límite superior y restándole la misma integral, pero ahora evaluada en el límite inferior. Vamos a ver un ejercicio. Aquí tenemos la fórmula para que la podamos ver. Entonces, si yo tengo aquí la integral entre los límites 1 y 2 de la función x al cuadrado por dx, aplicando este segundo teorema fundamental del cálculo, nos queda que la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3.
evaluado entre los límites 1 y 2. Nota que aquí ya no es la derivada de una integral, sino que simplemente es una integral definida entre unos límites, un límite inferior y un límite superior. Se resuelve integrando la función y luego evaluándola entre los dos límites. Inicialmente la evalúas con el límite superior. Esta variable la reemplazas por este límite y te queda 2 a la 3 sobre 3 y le restas la misma integral, pero ahora evaluada con el límite inferior. Entonces, donde estaba la variable x, la reemplazas por este límite inferior. Entonces, esto queda 1 al cubo sobre 3. Y eso a su vez es igual a 2 al cubo es igual a 8. 8 tercios menos 1 al cubo es igual a 1, menos 1 tercio. Y 8 tercios menos 1 tercio es igual a 7 tercios. Ese es el resultado de este ejercicio. Listo. Entonces vamos a ver otro ejercicio. Vamos ahora a... Bueno, entonces tú puedes resolver esto. Tú puedes determinar el valor de 7 tercios porque eso es una división. Te va a dar como resultado 2,3. Nota algo, mira que siempre que aplicas el segundo teorema fundamental del cálculo vas a obtener una cantidad, una constante. Voy a hacer aquí una gráfica de una función. Si yo le coloco un límite, este es el 1 y este es el 2. Supongamos que esta es la gráfica de esta función, que esta es la gráfica que se genera. Entonces, ¿qué fue lo que yo determiné? Esta área bajo la curva de la función. Esto es lo que determiné. Por eso, siempre que aplico el segundo teorema fundamental del cálculo, debo llegar a una constante, y esto está en una unidad elevada al cuadrado, porque es un área que tiene dos dimensiones, base y altura. Listo, vamos ahora con otro ejercicio. Vamos a activar aquí el puntero y el ejercicio que vamos a desarrollar ahora es el siguiente. Vamos a calcular la integral de la función raíz cuadrada de x con respecto a la variable x entre los límites 1 y 2. Bueno, entonces esto también, esta raíz cuadrada de x la puedo representar como una potencia, o sea, x elevado a la 1 medio con respecto a la variable x. Al integrar esta función obtengo como resultado x elevado a la 3 medios sobre 3 medios, evaluada entre los límites 1 y 2. Ahora, esto a su vez es igual a x a la 3 medios sobre 2x a la 3 medios sobre 3, evaluado entre los límites 1 y 2. Bueno, entonces, para facilidad del ejercicio, este x elevado a la 3 medios lo voy a representar ahora como una raíz. X 2 que multiplica a x raíz cuadrada de x al cubo, y esto está sobre 3, evaluado entre los límites 1 y 2. Entonces, este 2 lo puedo sacar porque es una constante, lo mismo que este 3, y esto queda 2 tercios, que multiplica a esta función evaluada en este límite superior, o sea, raíz cuadrada de 2 elevado a la 3 menos esta misma función, pero ahora evaluada con este límite inferior, raíz cuadrada de 1 a la 3. Y eso es igual a 2 tercios
A ver, este 2 a la 3, voy a borrar acá en la parte de arriba para continuar con el ejercicio. Y le voy a cambiar el color al puntero para mayor claridad. A ver, este 2 elevado a la 3 dentro de una raíz cuadrada, yo lo puedo expresar de esta manera. 2 a la 2 por 2 a la 1. Esto aquí sería una multiplicación de potencias con igual base que se resuelve, colocando la misma base 2 y sumando los exponentes. 2 más 1 es 3. Es decir que esto es lo mismo que esto, solo que lo representé de otra manera. Cuando yo tengo una potencia cuyo exponente es 2 dentro de una raíz cuadrada, este exponente se elimina. Aquí es como si hubiese un 2 con este 2. Y sale este 2 de la raíz. Y eso quedaría 2. Este 2, como está elevado a la 1, para poder salir tiene que estar elevado a la 2, entonces queda atrapado. Entonces esto queda así para esta primera parte. Ahora, para esta segunda parte también puedo hacer lo mismo. Raíz cuadrada de 1 a la 2 por 1 a la 1. Este 1 que está elevado a la 2 sale, se libera de la raíz. Pero este 1, como este de aquí, como tiene un exponente 1, no le alcanza, entonces queda aquí atrapado. Ahora, la raíz cuadrada de 1 es 1, y 1 multiplicado por 1, esto da 1. Entonces simplemente queda, voy a cambiar el color aquí. Queda, retomo de acá. Bueno, continúo acá más bien. Este 2 tercios, ya lo había colocado. El resultado de esto es esto. Entonces 2 tercios que multiplica a 2 raíz cuadrada de 2. Menos, aquí sería menos 1. Recuerda que esto de aquí me dio 1. Entonces, menos 1. A ver, voy a borrar y lo voy a reescribir. Me quede mejor presentado. Menos 1. Y cierro signo de agrupación. Listo. Y de esta manera llegaría al resultado de este ejercicio. Entonces, en conclusión, el segundo teorema fundamental del cálculo nos habla de la integral definida. Y la integral definida la vamos a ver más a fondo en otros videos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este término del video. Nos vemos.